Hola, mi nombre es Pascuala Fontecilla, soy alumna de la carrera de Psicología de primer año y a continuación les mostraré mi mapa conceptual para la asignatura de Psicología del Aprendizaje con la profesora Eliana Arias. Aquí está el mapa entonces y como título le he puesto ¿Cómo aprendemos? La definición entonces de aprendizaje la podemos dividir en tres grandes como enunciados. Primero, aprendizaje sería el cambio en la conducta, por otro lado, relativamente permanente en el tiempo y por último, producto de la experiencia. A raíz de eso entonces podemos decir que existen distintas teorías del aprendizaje y estas teorías entonces tienen cada una su enfoque. Los enfoques conductistas tienen una base básicamente en el condicionamiento clásico por un lado y el condicionamiento operante por el otro. El condicionamiento clásico con Watson y el condicionamiento operante con Skinner nos dice que desde estos enfoques entonces la conducta se aprende, es aprendida. La motivación entonces estaría puesta afuera en una recompensa o castigo, por lo tanto sería extrínseca y estaría controlada por factores externos. Este tipo de aprendizaje entonces tiene un enfoque conductista. Por otro lado entonces tenemos los enfoques cognitivistas. A la base de estos enfoques están las teorías de la Gestalt, la teoría del procesamiento de información de Gagne, el aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento de Brunner y la psicogenética de Piaget. El Gestalt entonces nos habla de un concepto de totalidad, donde ya no podemos separar, vemos una totalidad de cosas. La teoría del procesamiento de la información nos dice que los estímulos del entorno son atendidos y percibidos para luego ser transformados en información que queda almacenada en la memoria para poder ser nuevamente recuperado cada vez que la necesitemos. Por otro lado, la teoría del aprendizaje significativo nos dice que el aprendizaje ocurre cuando se logra la relación de un nuevo conocimiento con la estructura cognitiva que ya poseemos, haciendo uso de ideas de anclaje que nos ayudan a conectar. La teoría del aprendizaje por descubrimiento nos plantea que el aprendizaje se logra mediante el descubrimiento y este descubrimiento es guiado. Hay alguien que te ayuda a descubrir. Por último, la teoría psicogenética de Piaget habla de que el aprendizaje consiste en generar un desequilibrio cognitivo, lo que produce que la búsqueda de un estado de equilibrio por medio de los cambios en los mismos. Por lo tanto, Piaget nos dice que llegamos a un equilibrio, se produce el desequilibrio, luego vuelves a equilibrarte, es un proceso constante. De estos enfoques, entonces, lo que podemos decir es que se aprenden los conocimientos, no se aprenden las conductas como los enfoques conductistas. Y esto entonces activa estrategias que derivan a su vez en cambios de conducta luego de haberse aprendido los conocimientos. Por otro lado, entonces podemos hablar de los enfoques constructivistas. A la base de esto está la Vygotsky, el aprendizaje significativo también de Ausubel y por otro lado la teoría psicogenética de Piaget. Que lo que dice entonces en los enfoques constructivistas es lo más importante es que básicamente la persona participa activamente de la construcción de su aprendizaje. Dentro entonces de las teorías del aprendizaje social tenemos a la base también nuevamente a Vygotsky y por otro lado tenemos a Bandura. Vygotsky nos dice entonces que el contexto sociocultural es lo más importante para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es un proceso social. Nosotros aprendemos en relación a los demás, ¿ya? Y por otro lado, Bandura también habla del contexto, pero más que eso, sociocultural, solo social, y él se refiere básicamente a los aprendizajes por imitación de la conducta. Al observar una conducta, nosotros la copiamos, la imitamos y por lo tanto la aprendemos. Ambos enfoques, constructivistas y aprendizaje social, son enfoques que integran procesos cognitivos y afectivos. Es importante, súper importante decir que en todas las teorías, todos los enfoques del aprendizaje, la motivación juega un rol preponderante. En el caso entonces de las teorías o los enfoques conductistas, las motivaciones están puestas afuera, afuera de la persona, en castigos o recompensas. En las teorías más cognitivistas y constructivistas, la motivación suele ser intrínseca, también hay momentos en que es extrínseca. Y por otro lado, entonces, en los enfoques más sociales, de aprendizaje social, el docente o la persona que guía suele ser lo más importante porque es un mediador que tiene que ser motivador para que el niño, la persona aprenda. Espero entonces en este mapa haber sido capaz de resumir, por supuesto, muy a grandes rasgos, el cómo aprendemos, dar una definición de aprendizaje acotada y haber podido como mostrarles muy a grandes rasgos los enfoques, los 4 enfoques que concentran las teorías del aprendizaje
para poder entonces entender también así cómo la motivación es un factor preponderante y fundamental en el cómo aprendemos. Eso es todo, muchas gracias.